Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. ¿Eres un empresario o profesional que ha querido siempre escribir un libro y no lo ha hecho porque todavía no tiene claro qué quiere escribir, por dónde empezar? Pues bueno, esta conversación es para ti. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren escribir su propio libro y lo quieren hacer porque es una manera en la que ellos pueden compartir su mensaje. Y dentro de todo este gran proceso de pasar de tener una idea a efectivamente tener el libro de la mano, que voy a traer el mío para que lo veas. Aquí está mi libro. Este libro antes fue una idea y después se hizo realidad. Pero en mi experiencia, lo que le ha pasado a la mayoría de las personas es que sienten que escribir un libro es una labor maratónica que solo seres especiales e iluminados hacen. Y en mi experiencia, te voy a contar algo. Escribir el libro es lo más fácil, lo más fácil. Ahora, es con lo que la mayoría de las personas se confrontan tanto que pueden durar hasta 10 años escribiendo un libro o nunca lo escriben. Pero realmente escribir el libro es uno de 100 pasos que se requieren para que este libro efectivamente genere los resultados. Entonces, ¿por qué te quiero hablar acerca de eso? Porque es un tema, sobre todo para empresarios, para profesionales que siempre han tenido esa meta. Y sé que la mayoría, o bueno, un gran número de personas se lo ha cuestionado o lo ha pensado. De hecho, hay un dicho, no sé quién lo sacó, que dice, bueno, si tú quieres sentirte satisfecho en la vida o hacer, digamos, pasar por esta tierra dejando una huella, entonces, importante tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces, no te voy a hablar de los otros dos, te voy a hablar acerca de tener un libro, porque primero, pues porque es un proceso por el cual yo he pasado, es un proceso por el cual muchas de las personas con las que he hecho procesos de acompañamiento de marca personal han pasado. Y es un proceso maravilloso, pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de mitos y de percepciones erróneas que limita a las personas que se lancen a escribir su libro. Entonces, dentro de este proceso que yo ya he pasado y como te digo que han pasado muchas personas en procesos conmigo, pues son 100 pasos que se requieren, son 100 cosas que requieren estar para que ese libro efectivamente tenga resultados. Hay muchas historias de terror que muchas personas no te van a contar, muchos autores o muchas personas que han escrito su libro, que al final, cuando lo tienen en su mano, pues no les genera los resultados que ellos realmente querían. Entonces, por eso te quiero hablar acerca de eso, porque esto es uno de los errores más comunes en los que, en los que caen las personas. ¿Por qué? Pues porque primero sienten que terminar un libro es tener un manuscrito, ¿sí? O sea, agarrar y botar todo lo que quieres escribir, eso ya es terminar un libro. Y claro, ahí hay mucha confrontación, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo soy bueno para escribir, yo no sé por dónde empezar, no sé qué tema, no sé ni siquiera si lo que yo diga es importante. Entonces, bueno, ahí hay muchos temas para profundizar. Más adelante voy a profundizar en algunos de ellos, pero pues escribir un libro no es solamente botar como todo lo que tengas en mente y ya. Y eso muchas personas sienten que eso es escribir un libro. También, pues no sé, que publicar un libro es subir un archivo a un lugar, si lo quieren hacer digital o no. Y aquí obviamente estoy hablando de personas que no lo quieren hacer a través de la inteligencia artificial, pues porque ahorita en estos momentos esa herramienta, pues ciertamente puede ayudar a muchas personas en ese proceso si realmente lo quisieran hacer, pero claro que pues eso no es lo mismo que sentarse y articular un mensaje y cada persona hacerlo como desde su propia voz. Em, Otro error en el que caen muchas personas que están en ese proceso o que han pensado publicar su libro, pues es que
el libro se va a vender solo. Que el solo hecho de tú decir, tengo un libro, ya, eso es suficiente, y que hay alguien por allá que lo va a vender, o que solo por el hecho de decir un libro, pues eso ya va a tener resultados. Mm, Otras personas también piensan, y esto es un error, que el solamente tener un libro va a posicionar tu marca personal, ¿sí? Sin importar el tema, sin importar ningún aspecto. Es como, tengo libro igual a marca personal. Mm, Creen que también la parte más importante y más esencial y más difícil es la escritura, cuando realmente no es así. Y además de eso, hay muchas personas que no piensan en un libro como un producto o como una herramienta o una plataforma de autoridad. Entonces hay como una desconexión desde ese, como esa idea romántica de, wow, algún día yo quiero tener un libro, pero pues el hecho de no entender cuáles son todos los diferentes pasos que se requieren para que esto efectivamente te dé resultados, pues deja a muchas personas por el camino. O si llegan efectivamente a terminar el libro, llegan y dicen como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Igual no tengo resultados, igual no pasa nada. Entonces, por eso, uno de los primeros aspectos que es importante tener en cuenta, si tú quieres o has pensado en algún momento de tu vida escribir un libro, pues es antes de iniciar tener claridad. Porque cuando tú tienes la claridad de por qué quieres escribir el libro, cuál es ese propósito con el cual quieres compartir tu mensaje, mm, pensar quién es ese lector ideal. Muchas personas dicen, no, cualquier persona se puede beneficiar de mi libro, pero definitivamente, si tú tienes un lector ideal, va a ser muchísimo más fácil poder enfocar los ejemplos que utilices, el tipo de tono que vas a utilizar. Entonces, sí es importante en ese proceso de tener claridad, definir quién sería ese lector ideal, identificar este libro, si alguien lo lee, qué problema va a resolver para esa persona, ¿sí? ¿Cuál es la transformación por la que alguien va a ir cuando lea ese libro? Y ahora estoy hablando, porque hay también muchos géneros y quiero asegurarme de tener esa claridad. Estoy hablando de un género que es género no ficción, que es género de compartir un conocimiento, una experiencia. El género de ficción es completamente diferente, ¿sí? Eso es otro mundo. Poesía es otro mundo, no. Y aquí estoy hablando de libros de marcas personales porque pues claramente ese es mi tema, pues en el que yo me especializo. Entonces estamos hablando de un tema donde tú quieres conectar tu historia de pronto con tu experiencia de trabajo, con tu experiencia profesional. Entonces, en ese caso, es supremamente importante que identifiques, más allá de compartir tu historia, que por supuesto puede ser muy valiosa, es cuál es esa transformación que quieres que una persona se lleve cuando lea tu libro. Entonces, estos son, digamos, acciones completamente intencionales que puedes crear antes de empezar a escribir, porque eso te va a empezar a dar una claridad muchísimo más grande en cuanto a eso. Entonces, por un lado está eso, identificar el problema que resuelve, la transformación que va a tener el lector, cómo conecta ese libro con tu marca personal, porque hay muchas personas que no lo piensan. Sí, entonces ya una vez terminan el libro, no saben, porque de una u otra manera eso no está concebido. Entonces, digamos, en la manera en la que está escrito el libro, los ejemplos que utilizan o las historias están completamente desconectadas de tu marca personal. Entonces, eso es importante que empieces a tener esa claridad antes. También es importante en ese proceso de todos estos pasos que te digo, adicionalmente o diferentes a la marca personal, pues entender cuál es ese posicionamiento que quieres, que quiere que te posicione en qué industria, con qué tema. Entonces, eso también es un pensamiento o es una intención que si tú la tienes previa, pues te va a ayudar muchísimo para empezar a definir, bueno, cuál es ese posicionamiento al que le estás apuntando con tu marca personal. Por otro lado, es entender ese papel que el libro va a tener dentro de tu modelo de negocio. Nuevamente, hay personas que no se lo cuestionan, entonces tienen, sí, historias muy buenas, sí, su historia de vida, sus aprendizajes, pero pues en ningún lugar dicen qué tipo de trabajo ellos hacen con sus clientes, qué producto, qué servicio tienen, si son asesores, sí, cómo funciona, cómo los pueden buscar después de leer el libro. Entonces, eso también es muy importante pensarlo desde antes. Y otro aspecto en esta parte de la claridad es empezar a ver, bueno, cómo tu autoridad o esa experiencia se va a construir a través de ese libro. Entonces, todos esos son elementos que muchas personas no piensan,
¿sí? Y es tanto el miedo que sienten con eh, publicar el libro, publicar el libro, escribir, no, escribir, escribir, escribir el libro, que el no tener esos aspectos, entonces ya cuando se lanzan, si efectivamente lo hacen, pues al final van a tener un libro que no les va a generar resultados. Otro aspecto que también es muy importante es en el desarrollo, en la parte del concepto del libro y la escritura. Entonces, es importante también que empieces a evaluar, bueno, cuál es ese concepto del libro, empezar a jugar con cuál es ese título o ese el título que quieres ponerle, el subtítulo, ¿sí? Y cómo eso, si una persona lo lee, como que le va a generar curiosidad saber, bueno, cómo se va a desarrollar este tema a través de las páginas del libro. Entonces, eso es muy importante. Otro aspecto que muchas personas no tienen en cuenta, y de hecho hoy justo estaba yo teniendo una conversación con alguien que lleva un buen tiempo en ese proceso de escritura del libro. Entonces, como no, yo estoy escribiendo aquí como lo que me va saliendo y ya cuando lo escriba, entonces ahí sí yo voy a ver cómo se conectan todas esas piezas. Sí, hay muchas personas que lo escriben así, pero es muchísimo más valioso antes de lanzarte a escribir un libro tener como un índice preliminar que tenga un orden lógico, que tenga una secuencia, como para que ya el proceso de escritura tú puedas empezar a conectar unos capítulos con los otros, puedas empezar realmente a identificar qué capítulos son más relevantes, cuál va primero, cuál va después. Entonces, tener un índice preliminar va a ayudar muchísimo en esa parte de la claridad y de la estructura. Entonces, ya una vez tienes ese índice es cuando se empiezan a definir, bueno, en estos capítulos de pronto hay historias que quieres incluir, entonces ya se puede empezar a pensar en eso. Si quieres poner ejercicios en tu libro, si quieres poner reflexiones, si quieres poner palabras célebres, entonces empezar a investigar eso, como en qué capítulos iría cada una. Mm, y entonces, cuando empiezas a identificar esos elementos, entonces ya empezar a articular o la escritura del libro, pues se hace muchísimo más fluida. Ya después que tú tienes como ese índice preliminar, el orden en el que quieres hacer las cosas, pues ya viene una de las partes que te digo que es muy confrontante para la mayoría de las personas y es hacer ese primer manuscrito. Pero ese primer manuscrito pues es un borrador. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo, pero entonces sí es importante que crees una rutina de escritura y yo diría que no tiene que ser una cosa como supremamente rígida, no tiene que ser todos los días a las 4 de la mañana, sino es cierta frecuencia, semanal, de pronto te pones fechas límites, escribir sin buscar perfección, sino simplemente como empezar a alimentar cada uno de esos capítulos como tú crees que es mejor o que van a fluir, revisar de pronto si quieres agregar gráficas, si quieres agregar historias, entonces en esa escritura es como un ejercicio muy libre, simplemente como de empezar a ponerle carnecita a ese esqueleto que es la tabla de contenido y ya una vez lo tienes todo, entonces ya tienes, digamos, la tabla de contenido, que es importante que incluya pues una introducción, unas conclusiones, un cierre, ¿sí? Todos estos capítulos con la mayor cantidad de información que tú tengas sin medirte, porque hay muchas personas también que se ponen unas metas como, no, tiene, cada capítulo tiene que tener 40 hojas o 50 hojas o 20 hojas o 5 hojas o lo que sea. Y aquí lo importante no es eso, aquí lo importante es que tú realmente sientas que has desarrollado el tema como lo querías desarrollar, independientemente. O sea, yo he conocido, digamos, autores que se han puesto meta, bueno, cada capítulo de mi libro va a tener 2 hojas y ya. Y eso es más que suficiente. Hay otros que tienen 10, otros que tienen 15, hay otros unos capítulos tienen menos hojas que los otros. Entonces aquí la meta no es ponerte a llenar hojas por llenar hojas, sino hacer contenido completo, a contar o a transmitir ese mensaje de una manera que tú digas, ok, esto era todo lo que quería decir. Aquí incluye las historias, los ejemplos, los ejercicios, lo que sea. Entonces ya cuando empiezas, cuando tienes ese primer manuscrito, esa es como la materia prima, ¿sí? La arcilla con la que vas a construir el libro. Y nuevamente, esta es la parte más fácil. Ese primer borrador que tiene ya un contenido completo, que tú lo haces con, pues, la mejor de tus intenciones y de verdad con esa intención de, ok, aquí esto es lo que yo creo que va a ser o se va a ir desarrollando ese libro. Entonces ahí es donde empieza, en mi experiencia y la experiencia de las otras personas que sé que han pasado por este proceso de escribir el libro, ahí es donde empieza la parte, pues,
Más difícil, tal vez no, porque todo el libro tiene como diferentes tipos de complejidad, pero aquí es lo que muchas personas no saben, que es donde es de pronto un poco más confrontante. ¿Por qué? Porque viene el punto de la edición, de las revisiones y la edición. Entonces, lo primero que se hace una vez tú terminas ese manuscrito, pues es dejarlo reposar. Es como, ok, aquí está. Eh, bueno, por aquí nos pregunta Crixo. ¿Podrías decirme una característica importante de una buena novela? Fabulosa tu pregunta y yo una de las cosas que estaba diciendo es que ahorita en este momento yo estoy hablando acerca de libros conectados con una marca personal. Las novelas y la ficción son otro tipo de escrituras. Ciertamente hay personas mucho más expertas en ese campo, entonces no me voy a meter ahí. Yo me estoy enfocando en libros de marca personal, profesionales, empresarios que quieren compartir su conocimiento, lo que ellos saben, quieren entrenar a los otros en esa experiencia de la vida, cómo la combinan, pero pues esto es un aspecto que es no ficción. Y es más conectado con aprendizaje o enseñanza, sobre todo para personas que son coaches, son asesores, son expertos en un área, son entrenadores. Entonces, este tipo de libros de los que estoy hablando, pues son libros de no ficción. Entonces, regresando a esta parte de la revisión y la edición. Entonces, aquí ya es donde empieza a ponerse un poco como más lento el proceso. Ya cuando sale esa primer borrador, pues primero se deja descansar. Ese es, bueno, es un término, digamos, que se utiliza en el mundo de la escritura y es dejar reposar ese manuscrito una semana, puede ser, después volverlo a revisar, darle una lectura completa. Ya es cuando se empiezan a ver cosas como si hay coherencia entre las diferentes cosas que tienes en el libro, si hay continuidad entre un capítulo y el otro, si hay como una secuencia. De pronto hay repeticiones, hay cosas que se dicen en un lado y que al mismo tiempo se dicen en el otro. Entonces eso también se puede revisar en esa primera pasada que se hace después de escribir ese manuscrito. También se reorganizan capítulos, a veces es necesario cambiarlos en orden porque sí, como que hace más sentido que esté uno primero que el otro. Se pueden fortalecer si hay algún tipo de ideas que no quedaron desarrolladas o que ya se te empiezan a llegar como otras ideas de cómo las puedes robustecer. Se hace como esa edición de ese contenido, una corrección de estilo. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Un libro que llega a ser publicado desde, digamos, un punto de vista profesional, requiere tener mínimo, sí, o sea, en promedio entre 6 y 12 lecturas. Una de esas lecturas la hace un editor que tiene ya como un conocimiento y una experiencia un poco más grande en el arte de las letras, entonces empieza a ver de pronto mejores maneras de comunicar mensajes, toda esta cosa de la secuencia, del orden, si realmente todo el libro está compartiendo o está cumpliendo con una intención, la intención que tiene el autor. Entonces, este editor lee el libro, hace las correcciones, se las envía el autor las cambia, se las vuelve a mandar el editor lo revisa, eso pueden ser unas 2 o 3 veces más hasta que quede ya como ese manuscrito bien robusto, o ellos lo llaman un manuscrito publicable. Y ya después viene la otra ronda de lecturas, que son las lecturas de corrección ortotipográfica. Entonces también a veces la hace la misma persona, a veces las hacen 2 o 3 personas diferentes, y ahí ya se empiezan a mirar como mucho más a detalle todos estos errores de puntuación, sí, los errores de escritura y todo esto. Se empiezan a verificar si hay referencias bibliográficas, si los gráficos están bien referenciados, como todos esos detalles finales. Y ya una vez se hace eso, te digo, dependiendo del tipo de libro, del tipo de proceso con el que tú hagas, con quien trabajas, pues puede ser entre 6 a 12 lecturas. Entonces, este es el punto más largo y desde mi perspectiva más tedioso de la escritura del libro, porque claro, como tú no tienes el libro en tu mano, entonces no tienes ni idea qué está pasando. Entonces yo recuerdo que yo decía, ay Dios, pero ¿cuánto? Entonces pasaron 1 o 2 semanas, se regresaba la corrección, yo la tenía que hacer. Entonces eso es, sí, como un juego de tenis, ¿sí? Va y vuelve. Entonces eso puede tardar un par de meses, a veces un poco más, de acuerdo como al tipo de escritura, sí, el tipo de libro, el tipo de editorial, bueno, muchas cosas, pero este proceso a veces se siente muy lento. Pues ¿por qué? Porque mientras los otros están leyendo, pues el autor que está haciendo, pues nada, esperando a ver qué pasa. Ya después de eso,
entonces viene el camino editorial. ¿Y cómo es eso? Porque hay diferentes caminos editoriales. Entonces, un camino editorial es la autopublicación, es decir, que el autor dice, yo quiero sacar mi libro tal día, voy a contratar un editor, voy a contratar a una persona que me haga la corrección, voy a contratar a una persona que me diseñe que me haga la diagramación del libro, o sea, la parte interna, o una persona que me haga la portada, otra persona que me lo suba o lo subo yo a las plataformas digitales, voy a buscar con quién lo imprimo y todo eso. Entonces, eso es la autopublicación. Por el otro lado está la publicación tradicional, que para poder hacer eso, pues es como el autor envía su manuscrito o hace llegar su manuscrito a diferentes editoriales tradicionales, entonces ellas, entre pues todas las diferentes solicitudes, eligen ese libro porque va muy de la mano con la filosofía de esa editorial, con los temas en los que ellos se quieren enfocar, en fin, hay una gran cantidad como de aspectos a considerar. Eso puede ser un proceso que puede tardar desde muchos meses a un par de años, 2 años, 3 años, de acuerdo a la editorial, de acuerdo como a un poco de factores. Pero pues bueno, ¿qué es lo que ocurre con la editorial tradicional? Pues es como la que la mayoría de nosotros estamos familiarizadas, son estas editoriales que están en la mayoría de las librerías y generan prestigio de una u otra manera. Y entonces, pues bueno, ese es el otro camino. El segundo camino, el tercer camino es una publicación híbrida. Entonces es una mezcla entre autopublicación. ¿Por qué? Porque el autor hace un acuerdo con una editorial y ya tiene unos tiempos. El autor dice, yo quiero tener mi libro para tal época, ¿cuándo lo podemos hacer? Entonces no tiene que esperar que le aprueben, que le digan cuándo puede publicarlo, simplemente lo hace. Y entonces va por este proceso de ediciones que te estoy diciendo hasta ya hacer la publicación. Entonces, cada una de estos caminos editoriales tiene pros y contras. Yo ya he hecho otra conversación acerca de la comparación, entonces no voy a profundizar mucho, pero digamos, la autopublicación, el pro, pues es que el autor tiene completo poder de qué es lo que sabe, qué es lo que tiene en su libro y cuándo lo hace. O sea, puedes demorarse tanto, tanto mucho o tanto poco quiera para tener su libro. Entonces, ese es un pro. Un contra, pues es que él es responsable de todo lo que pase con su libro. Si tiene errores, si se demora un montón, si no se demora, si hay desconexión entre, no sé, el editor y el diseño de portada. O sea, como que él es responsable de todo lo que pasa. La editorial tradicional, ¿cuál es el pro? Pues es el que da prestigio, es el que hace que tu libro esté en todas las librerías. El contra es que el autor no tiene los derechos de ese libro, no tiene ahora se me olvidó, sí, como los derechos. Ahora se me olvidó. Pero bueno, la propiedad intelectual. El autor pierde la propiedad intelectual, entonces ya la propiedad intelectual no pertenece al autor, sino pertenece a la editorial. ¿Qué significa eso? Que el autor, pues si quiere comprar el libro, tiene que comprárselo a la editorial, él no puede andarlo distribuyendo en ningún otro lugar. Entonces, ese es un contra. En la editorial híbrida, en la publicación híbrida, entonces el pro es que, pues sí, el autor tiene esa potestad de decir cuándo quiere que ese libro salga. Entonces, eso es un pro. El pro es que tiene un equipo editorial, tiene, sí, ya profesionales en este proceso de escribir y publicar libros que van a apoyarlo. Y el contra, pues es que pues, se requiere una inversión. ¿Sí? No es como el 100% de que lo toma la editorial tradicional y por eso ellos se quedan con ese derecho intelectual, pues bueno, ese es el contra de la publicación híbrida. Entonces, aquí es algo muy importante porque hay muchos autores que no tienen ni idea que hay tres caminos editoriales. Una cosa que sí te voy a decir, independientemente del camino editorial, que esto es algo que también muchos autores no saben, es que al final, si el libro se vende o no, depende del autor. Puede que seas, sí, o más bien, sí, de pronto estos que son supremamente famosos, que han sido celebridades, que ya tienen una comunidad que, mejor dicho, lo que ellos sacan, sí, lo venden. Sí, fabuloso, eso va a ser muy fácil vender el libro, pero la mayoría de los autores no tienen 2 millones de seguidores. Y nuevamente, a veces tienen 2 millones de seguidores, pero ese libro no tiene nada que ver con esos seguidores. Entonces, volviendo a estos aspectos iniciales de la claridad. Pero bueno, la mayoría de las personas que esperan que alguien les venda su libro, ahí ya te voy a pinchar ese globo, porque si tu libro se vende, va a ser porque tú hables de él, porque tú lo uses como herramienta que conecte con tu trabajo.
Ya después de este proceso de elegir el camino editorial, pues ya viene la producción del libro, porque ya tenemos el manuscrito, ya se revisó todas esas veces, ya se sabe que no tiene errores o que no tiene como, no sé, una idea, ideas sueltas, que no tiene errores tipográficos, ya está diseñado todo eso, entonces ahí ya viene la parte del diseño de portada, que pues eso es muy importante porque la portada, sí, de hecho hay una frase, no juzgues un libro por la portada, pues bueno, es supremamente importante también eso. Entonces, eso sí, eso hay personas que no lo consideran o que no tienen claro el cómo quiere que sea esa portada. Entonces, eso puede ser un solo proceso. Y al final también es importante que el autor le guste su portada, que se sienta orgulloso de su portada, crear la contraportada, entonces la parte de atrás, la solapa si tiene, hacer la maquetación, que es el diseño del libro por dentro, cómo va a estar organizado, qué tipo de letra, qué tamaño de letra va a tener, qué distancia entre una línea y la otra, todo eso también es importante tenerlo en cuenta. Después se define cuál es el formato en que lo van a imprimir, va a ser en tapa blanda, va a ser tapa dura, qué tipo de hoja, qué color de hoja también, ahí esto se elige en ese proceso. En ese proceso también se empieza a evaluar si vas a hacer un audiolibro o no. Después se hace algo que es un registro de ese libro que se llama ICBN, que es como la dirección específica de ese libro y ese es el que se registra en la Biblioteca Mundial de todos los libros. También se define el precio del libro, en qué precio lo vas a vender. Se revisa, se hace también una primera impresión para ver, bueno, cómo se siente ese libro, sí, si realmente ya cuando está impreso en las hojas, bueno, todo eso se evalúa antes de mandar a hacer como esa impresión grande, se preparan esos archivos finales y ahí es donde, pues ya, se manda a esa impresión. Y ahí es donde el primer paso, o más bien otro de los pasos esenciales para hacer, pues es crear esa página de venta, esa página que habla acerca de tu libro, de pronto que dé un resumen, que diga acerca de hacia quién está dirigido, qué las personas van a encontrar dentro de ese libro. Entonces ahí es donde va a estar ese proceso. Ya después, cuando se tiene en la impresión de un libro, de acuerdo pues a las diferentes compañías, puede tardar entre 3 semanas y 6 semanas, probablemente, a veces más, si son épocas, temporadas altas de producción de libros. Mm, sobre todo si estás en una zona donde hay una feria del libro cercana. Bueno, en las fechas cercanas a ese libro, todas las imprentas van a estar ocupadas con eso. Entonces ahí ya viene el proceso de publicación y lanzamiento. Entonces, súper esencial empezar a definir una fecha de publicación y eso yo te lo digo desde muchísimo antes, o sea, para que realmente se cumplan los tiempos, la fecha de cuando tú quieres ese libro empieza inclusive desde el momento en que lo empiezas a escribir, porque si no, eso se puede postergar años, 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 sí, puede ir de allá para acá y entonces eso se pierde como todo ese proceso, entonces es súper importante tener una fecha de lanzamiento, la fecha de publicación, perdón, después viene el lanzamiento, que es ese evento oficial donde tú vas a hablarle a los otros, sí, a presentar ese libro, a tener como esos primeros compradores de ese libro, primeros autógrafos, todo eso, entonces es importante diseñar ese lanzamiento, quién quieres que esté ahí contigo, que te acompañe en ese momento tan importante, pues ya de compartir tu historia con el mundo. Entonces, que se empieza a crear, bueno, una meta de libros, cuántos libros quieres vender en tu lanzamiento, de pronto hacer una preventa de esos libros, entonces eso también se hace en ese proceso. Se prepara también como una campaña de expectativa, empezar a hablar a los otros y no tiene que ser ni siquiera en línea, puede ser, de hecho, el lanzamiento de mi libro fue un lanzamiento privado. Yo invité, me hecho cada una de las personas que subieron en ese lanzamiento, yo las invité porque tenía, sí, una intención específica de por qué quería que me acompañaran. Hay otro tipo de lanzamiento en donde las personas dicen, no, yo quiero que todo el mundo sepa, que todo el mundo llegue, no me importa, o sea, no me importa si no los conozco, quiero que estén ahí. Eso también es válido, pero pues bueno, eso también es importante pensarlo de antes y cómo lo vas a comunicar, cómo vas a empezar a hacer ese lanzamiento. Entonces, al organizar el lanzamiento, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Cuántas personas quieres? Si vas a tomar fotos, videos, que también es súper esencial, tener una mesa de firma de autógrafos, tener pues todo como un banner con el libro contigo, un espacio, un lugar especial donde se van a tomar las fotos después que hagas el autógrafo. Entonces, todo eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y ya después de ese lanzamiento, pues empieza un
Primer muy importante trabajo y es empezar a recolectar los testimonios de sus primeros lectores. Obviamente sus primeros lectores, lo más probable es que sean personas que ya te conocen, clientes, amistades, familiares, pues bueno, ellos te van a apoyar en esa recolección de sus primeros testimonios. Ahí es también súper importante y súper esencial empezar a pensar en, bueno, ¿qué comunidad vas a crear alrededor de ese tema, de ese libro? Sí, puede ser un club de lectura, inclusive puedes empezar a crear. ¿Por qué? Porque ahí ya también vas a tener testimonios del libro y vas a empezar a recibir esa retroalimentación tan importante y tan valiosa, sobre todo cuando pues es el primer momento que sale al mundo. Después de eso, otro lugar súper importante que puedes empezar a proyectar, pues es donde vas a ir para hablar acerca del libro. Puede ser entrevistas, puede ser buscar que te inviten a podcast, hablar acerca de eso, buscar alianzas con organizaciones, puede ser con librerías, algunas librerías permiten, ¿sí? Si tú no tengas el libro allá, que tú lo presentes, o si tienes el libro allá, dependiendo del canal de distribución, pues bueno, también universidades, bueno, diferentes lugares donde tú puedes presentar y hablar acerca de tu libro, tener alianzas, ¿sí? Con, no sé, empresas que estén en esa misma industria. Y lo más importante aquí, pues, es empezar a tener un plan de ventas y una meta de, ok, ese primer año, ¿cuántos libros quieres y cómo vas a empezarlo a hacer? Súper importante y es uno de los consejos que para mí ha funcionado un montón y que lo aprendí de Susan Friedman, una de mis mentoras este mundo de ser autor, es siempre pensar en cómo puedes vender libros en masa, ¿sí? 10, 20, 30, 50, 100 copias versus empezar a vender uno, porque pues eso es muy desgastante y realmente pues no vas a tener los resultados que quieres si te vas a empezar a enfocar en eso, ¿sí? Y después de ese lanzamiento, pues bueno, empezar a hacer seguimiento, recibir testimonios, de pronto personas que quieran regalar ese libro a los otros. Entonces, para recapitular, ¿verdad? Escribir, la parte de escribir el libro, que es lo que más las personas se confrontan, es la más fácil. Lo más importante es empezar a identificar estos otros aspectos que te acabo de hablar, porque esos son los que garantizan el éxito de tu libro, ¿sí? Que tengas claridad del por qué estás escribiendo el libro, cuál es la estructura que quieres llevar, cuál va a ser ese proceso de edición, de producción, de publicación, el lanzamiento. Todos esos aspectos son en conjunto lo que van a garantizar el éxito de tu libro. Entonces, eso es súper importante. Por el otro lado, es cómo vas a empezar a conectar ese libro con tu autoridad, con tu liderazgo, con tu marca personal. Eso es algo que también es esencial que lo tengas en cuenta desde inclusive antes de escribir ese libro. Em, Empezar a utilizar o visionar ese libro como una herramienta de posicionamiento y como una herramienta de trabajo que tú puedes utilizar en los diferentes espacios. De pronto cosas que tú dices de manera frecuente, entonces ya es como un conocimiento previo que tú puedes tener en ese libro ya después para hacer un trabajo más profundo con tus talleres, con tus entrenamientos, con tus asesorías, con lo que sea que tú hagas. ¿Sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Que tenga todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas les da tanto miedo pensar en escribir un libro que al no tener esos aspectos considerados, pues inclusive si tienen el libro no van a tener los resultados que esperan. Entonces, si tú eres un empresario, eres profesional, llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, en algún momento de tu vida te has cuestionado y has dicho, oye, yo quiero escribir un libro, pero no sé qué escribir, no sé por dónde empezar, no tengo el tiempo. Bueno, todas estas cosas que pueden hacer que alguien se demore años y años escribiendo el libro y conectas con esta información, pues bueno, te invito a que me escribas un mensaje interno. Podemos hablar acerca de mi programa Escríbelo, que está en el contexto de una comunidad de líderes que tienen marcas personales de alto impacto, donde tú puedes tener esa meta de escribir un libro en 8 semanas. Y además de eso, acompañarte de otros empresarios que están en ese mismo camino. Y esta intención que te estoy trayendo es para que, por un lado, entiendas que sí, la escritura del libro es importante, pero hay otros aspectos que son aún muchísimo más esenciales para que tú realmente impactes a otros con ese libro y al mismo tiempo que recibas resultados de reconocimiento, de posicionamiento y, por supuesto, financieros. Esto era el tema que tenía para ti el día de hoy. Espero que sea de mucho valor. Dime qué te llamó la atención, si ya te sientes que te puedes animar a escribir un libro, pues bueno, fabuloso que me escribas un mensaje ahí, porque la idea es que esto sea algo que puedas utilizar, que sea fácil y que también te cuente aspectos que por lo menos yo antes de escribir mi libro no tenía ni idea que era importante tener en cuenta. Un gran abrazo, que tengas un excelente día, noche, a la hora que sea que me escuches y nos seguimos viendo en este mundo digital. Chao, chao.